Vamos a Romanos 14, vamos al versículo 10. Y si recuerda, estábamos hablando de algo muy en específico aquí en Romanos 14. El tema general era los débiles y los fuertes. Si recuerda, veíamos en los primeros versos que había una situación en la iglesia de Roma que se puede dar en este tiempo y que se daba en muchas iglesias. Algunos conflictos, algunas situaciones por cosas secundarias en la iglesia. Y cómo debían de actuar. Recuerde, empezaba el problema por los alimentos. Había en la iglesia de Roma, ya le había dicho, cristianos judíos y cristianos gentiles. Si usted recuerda, los cristianos judíos venían de una revelación parcial de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se guiaban por el Antiguo Testamento, pero en algún momento olvidaban la obra que Cristo había hecho. Recordemos, Cristo cumplió la ley perfectamente, ley que el hombre no podía cumplir. Y dentro de esa enseñanza plena que tenemos, se hablaba con respecto a los alimentos y lo leíamos, ¿no? El Señor Jesús decía, ciertamente no hay cosa que contamine externa al hombre, es decir, conforme a los alimentos. Lo que uno coma no contamina al hombre espiritual, sino lo que contamina es lo que sale del hombre. Recordemos, estaban los discípulos de Cristo, entre ellos estaba Pedro, y él había escuchado esas enseñanzas, pero había todavía en su corazón cierta tendencia a la religión, a ser religioso, y a él le costó trabajo. Tuvo que llegar nuevamente Dios a hablarle, a darle una visión y mostrarle que todas las cosas que Dios había creado, si se tomaban con acción de gracias, eran permitidas de comer, que no lo hacían a él más espiritual el abstenerse de ciertos alimentos. Recuerde, Dios en un momento le dio ciertas reglas al pueblo de Israel con un propósito. Le decía, uno de los propósitos era que ellos se distinguieran de un pueblo apartado por Dios, un pueblo santo para el Señor. Y Dios en un momento, en un tiempo, les dio ciertas reglas. Pero Cristo venía a cumplir esas reglas y venía a darnos libertad. Y había algunos hermanos, principalmente los del pueblo de Israel, los judíos, que todavía ellos querían seguir ciertas normas sin el pleno entendimiento de lo que Cristo había hecho por ellos en la cruz. Y del otro lado estaban los cristianos gentiles, que ciertamente no venían de esa enseñanza. Se les había enseñado, pues esto que les estoy diciendo, que todo se podía comer si siempre y cuando se le diera gracias a Dios por todo lo que Dios había proveído. Y bueno, había un conflicto en la iglesia. Había unos que decían, es que no comamos esto. Tanto llegaban que nada más comían vegetales, como lo veíamos la semana pasada, ¿no? Decían, es que como yo no sé si este alimento viene de sacrificado a los ídolos, yo no sé si este alimento es puro, pues entonces no como y solamente como vegetales. Y había otros que decían, podemos comer lo que sea. Pero había una situación, ¿no? Los que no comían juzgaban a los que sí comían. Y los que comían de todo menospreciaban a los que no comían, diciendo, es que él no sabe, es que él no entiende. Y llegaba un punto donde empezaban a juzgarse. Y le decíamos, ¿nuestro Señor quién es? ¿Nuestro Señor quién es, hermano? Dios. ¿A quién nos debemos como cristianos? A Dios. ¿Quién es el que nos va a juzgar en algún momento? Dios. Tenemos que tener cuidado con respecto a esto. La enseñanza de hoy se llama así: no juzguemos, sino amemos. Ahora, le doy un paréntesis.
no vamos a tomar una enseñanza incompleta como algunos la toman, de decir es que tú no puedes juzgar absolutamente nada, porque la Biblia también enseña que debemos de juzgar todas las cosas. Aún la Biblia nos enseña que debemos de ver a los demás por sus frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Pero debemos de tomar el límite de que nosotros no somos jueces de las personas. Y nosotros tampoco somos jueces, mucho menos de nuestros hermanos. Hay cosas, hermano, que son secundarias en nuestra vida cristiana. Hay cosas que son fundamentales y que debemos de unirnos en esas cosas que son fundamentales. Pero en las cosas que son secundarias debemos de entender, cada uno de nosotros tenemos una libertad en Cristo. Y no podemos ir más allá y en cosas secundarias juzgar a otros. Y ahí es donde comenzamos en el verso 10, porque dice, pero tú, Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí, dice, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas, ¿de quién? De sí, de uno mismo. Eso es algo que hemos hablado. ¿De quién tú vas a dar cuentas? De ti. Y a veces estamos más interesados en lo que hace el otro. Y somos a veces muy juiciosos. A veces llegamos a venir a la iglesia con esa actitud de juicio. Nada más estamos viendo quién no es quién no vino, pero en un mal sentido. Nada más estamos viendo quién está haciendo esto, quién está levantando manos, quién está cantando, quién no está cantando, quién vino vestido de una forma, quién vino vestido de otra, quién está haciendo algo, quién no lo está haciendo. Y la Biblia nos dice, pero tú dices, ¿por qué juzgas a tu hermano? Primeramente. Y hay el otro grupo le decía, pero tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Miren, en la iglesia siempre va a haber esto, débiles y fuertes. Se puede entender que muchas veces el débil es el que tiene poco tiempo. ¿Por qué? Porque no entendemos, y lo veíamos también la semana pasada, cuando llegamos a Dios no conocemos todas las cosas. Dios se va revelando constantemente a nuestras vidas. Y en esa revelación, pues bueno, hay muchas cosas que a veces no comprendemos, que son secundarias. Sí, porque para llegar a Dios verdaderamente, pues se nos tuvo que haber expuesto el Evangelio de verdad, ¿no? Ahí es donde están los fundamentos en los cuales está nuestra fe afirmada y arraigada. Pero hay cosas secundarias que se empiezan a dar, así como esto. Había unos que querían comer de todo, había otros que no. Le decía un ejemplo, a veces hay algunos alimentos que causan disputa entre los hermanos. Pero si yo bien recuerdo uno que todavía yo he escuchado es, por ejemplo, con los alimentos del mar, ¿verdad? Hay algunos todavía cristianos que dicen, no, es que no puedes comerte un cóctel de camarones, Dios lo prohíbe. Y hay otros cristianos que dicen, bueno, se puede comer de todo siempre y cuando dé uno gracias, a mí me gustan mucho, no quites mi libertad, ¿verdad? Y empieza a menospreciar, dice, bueno, es que él no sabe, él no ha leído la Biblia. Él no ha leído la Biblia donde dice que se puede comer de todo. Y el otro dice, no, es que yo leí en el Antiguo Testamento que solamente se podían comer ciertos productos, por así decirlo, ¿no? Del mar, y que había ciertas cosas que estaban prohibidas. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque llega a pasar que si ven a algún cristiano, estos que creen que no se puede comer de todo, que dicen, mira, está en pecado. Y el que puede comer de todo dice, es que él no sabe y él no entiende, y a los dos los reprende. Dice, ¿tú por qué juzgas? ¿Tú por qué menosprecias? Dice, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, que esto es lo más importante. Todos un día estaremos delante de Dios y le daremos cuentas de nuestra vida. Dice, porque escrito está. Y vamos a ver dónde está este escrito. Está en Isaías 45:23.
De hecho, este escrito que habla aquí Pablo en Romanos está en dos porciones de Isaías. Nada más vamos a leer una, Isaías 45, 23. Dice ahí: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, dice, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Ante quién se va a doblar toda rodilla? Ante Dios. Mire, la rendición de cuentas no será a los hombres, sino a Dios. El Dios omnisciente, el Dios santo, el Dios justo, el Dios también que es un Dios de amor. Ante Él un día estaremos y daremos cuentas totalmente de nuestra vida en esta tierra. Entonces, hermanos, vamos a entender algo: no somos amos de los otros. ¿Sí? No busquemos enseñorearnos de la vida de los otros. No busquemos enseñorearnos de la vida de nuestros hermanos, porque no somos amos, somos hermanos en la fe. ¿Sí? Somos iguales delante de Dios. Cristo es el que pagó. Yo no pagué. Cristo fue el que pagó. Entonces, entendiendo esto con respecto, vamos a entenderlo muy claro. Estamos hablando de cosas secundarias. Está hablando aquí de algo que se daba de los alimentos. Ya hay muchas otras cuestiones que se pueden dar. Mi hermano, no debemos ni de juzgar, no debemos de despreciar. Somos hermanos los unos de los otros, somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Hermano, no seamos jueces ilegítimos. A un hermano, de las cosas que pudieran ser legítimas. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo? Aun cuando alguien en la iglesia proceda de una forma incorrecta, no nos levantemos primeramente como jueces, sino levantémonos primeramente como hermanos. Y si algo hemos de hacer con esa persona, hemos de buscar ayudarla a ella, hemos de buscar restaurarla, hemos de buscar exhortarla con amor, hemos de buscar llevarla nuevamente a la verdad. No nos paremos inmediatamente como jueces y digamos, maldito tal vez, ¿no? Pecador, porque no es a lo que Dios nos llamó. No es algo que Dios nos confirió. Dios no nos confirió a nosotros ser jueces y mucho menos de nosotros mismos en la iglesia. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hizo como iglesia? A amarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros, a llevar las cargas los unos de los otros, a ver los unos por los otros, a ver a mi prójimo como superior a mí mismo, a orar por mi hermano, a buscar suplir su necesidad. Sí, ciertamente habrá momentos en que habrá que exhortarnos, habrá que reprendernos, pero no lo haremos como jueces, sino lo haremos como hermanos. Es muy diferente. Es más, si tú llegas a exhortar a alguien como juez, tal vez vas a recibir una respuesta incorrecta del otro. Pero si tú llegas a exhortar a otro con humildad, considerando al otro mayor a ti, probablemente, y guiado por el Espíritu Santo de Dios y con sabiduría de Dios, probablemente vas a hacer que tu hermano se restaure. Entonces hay cosas, aquí estamos hablando en el contexto inmediato, cosas secundarias. Había una disputa por los alimentos, pero había algunos tal vez que estaban llegando más allá, estaban juzgando y estaban menospreciando.
Y le dice, recuerda, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí, de uno mismo. Yo no voy a dar cuentas de ustedes. Yo voy a dar cuentas de lo que yo hice delante de Dios, de cómo viví mi vida y de lo que hice para los otros. Pero yo no voy a dar cuentas del otro. Y yo no me puedo poner por encima del otro. Y mucho menos, hermano, en cosas que son secundarias en la iglesia. Dice el verso 3 entonces, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Dice, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué está diciendo aquí? Ya no juzgues, sino decide hacer el bien al otro. Mire, a veces llegamos a la iglesia y llegamos con juicio en el corazón. Le voy a dar un ejemplo. Llego yo a la iglesia, llego juicioso, ¿no? Y digo, es que yo llegué el domingo y nadie me saludó. Ni una sola persona me saludó. Y hasta cierto punto pudiera ser válido, ¿verdad? Tu argumento. Pero dice aquí, dice, ya no juzgues más a los otros, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, dice, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, si no, lo hemos hablado, si no te saludan, ¿qué es lo que tú deberías de hacer? Pues poner el ejemplo. Y aquí lo que está diciendo, no deciden no poner tropiezo a los otros. Dice, ya no juzgues, sino decide hacer el bien. Si lo vamos al punto donde les estaba hablando aquí a los romanos, lo que estaba diciendo es que ninguno de estos grupos podían decidir poner algún obstáculo en el camino del otro. Al contrario, cada uno debería de ayudar al otro a ser un testigo más eficaz de Cristo. Sí, hermano, ¿qué es decidir no poner tropiezo? Lo que le decía. Con respecto al pan de muerto, ¿no? Yo creo que la gran mayoría podrá decir, pues es pan y me lo como. Pero si tú sabes que hay alguno que le causa conflicto, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, por causa de aquel hermano que le causa conflicto, tal vez llegar un día a tu mesa y haya ahí un pan que él todavía trae esa lucha de decir, no, pero es que este pan es un culto, ¿no?, a los muertos, y verlo, o sea, es que ¿cómo te lo puedes comer? Como te decía, trae hasta huesos, ¿no? O sea, en el pan se ven ahí las figuras. ¿Cómo puedes? Por ese, está diciendo aquí, dice, ya no juzgues o menosprecies. O sea, no digas, bueno, yo sé que está bien, tú no sabes, es tu problema. Dice, sino más bien decide no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, no lo compres si sabes. No lo pongas en tu mesa si sabes que le va a causar daño a otro. Mira, hay muchas cosas. Tenemos una libertad, hermano, en Dios. Y hay muchas cosas que caen ahí. Yo me he encontrado a veces con muchas situaciones. Digo, una que a lo largo de estos años a veces han llegado, pastor, ¿se puede tener una televisión o no? ¿Se puede ir al cine o no? Digo, alguna vez unos jóvenes se me acercaron y me preguntaron, ¿usted ya fue a ver la de, no me acuerdo cuál era, ¿verdad? La de Batman, ¿no? Tal vez. El caballero, ¿de qué? De la noche. No, pues es que el título está satánico.
¿Sí ha visto esas cosas? Bueno, vamos a ponernos unas más, ¿no? Las de Harry Potter, ¿no? Es que hay conjuros. Ahora que sucedió la de... ¿cómo se llamaba? La de Coco, ¿no? Son cosas que causan controversia, ¿sí o no? Unos dicen sí y otros dicen no. Y yo podré decirle que en estas cosas, pues los que dicen sí se puede tienen ciertos argumentos para decir que sí, y los que dicen que no tienen ciertos argumentos para decir que no. Pero le digo, ahí es donde entra la libertad que Dios nos dio. Le digo, si yo pudiera decirle algo, entonces podría decirme, entonces no hay límites. Claro que hay límites, porque es una libertad limitada, no es una libertad extensa. Digo, si bien, ¿cuáles creemos que son los límites? Bueno, lo primero que Dios nos dice es: haz todo para la gloria de Dios. Y ahí es, o sea, esto que voy a ver, ¿hasta dónde llega con respecto a esto, no? Esto que voy a ver, ¿hasta dónde es bueno para mi vida? Esto que voy a ver, ¿hasta dónde es bueno para mis hijos? Si le pongo un ejemplo, cuando salió esa película, primero Tania y yo la vimos. Y dije, bueno, primero vamos a verla, a ver si te dejamos verla a mi hija, ¿no? Ya la vimos y está muy bonita y todo, pero dije, no, es que no me gusta porque siento que hay un cierto adoctrinamiento, ¿no? Y yo dije, no quiero que la vea. Pero pues a veces pasa y la vi en otro lado. Y no por eso dije, puse el grito en el cielo, ¿verdad? Dije, bueno, ya la vio, a veces llega a suceder, pues hablamos con ella, ¿no? Hija, pues esto es esto, tal, 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 y seguimos adelante. Y llegaron otras personas, aún de la iglesia, que me dijeron, no, yo sí llevé a mis hijos, aún de las otras iglesias. Y dije, bueno, pues mientras ellos sigan instruyendo a sus hijos, mientras ellos le enseñen, tengan cuidado, ¿no? De no estar, o sea, como lo que a mí me pasaba es que, ¿cómo yo le voy a estar enseñando algo a mi hijo y después del otro lado le voy a estar dando lo contrario? Por eso, en un principio yo decidí que no la viera. Pero tampoco puedo juzgar a los que llevaron a sus hijos a verla. Porque en sí no podríamos decir que es algo que está prohibido, que Dios prohíbe, ¿no? Si pudiéramos tomar ciertos versículos que pudieran decir, sí, es que la Biblia dice, ¿no?, que no participemos, sí, pero la Biblia dice también del otro lado otras cosas. Entonces, cuando caigamos en conflictos como estos, lo que Dios nos dice es: no menosprecies y no ¿qué? Y no juzgues. Son cosas secundarias, o sea, si lo vemos como tal, que yo se lo digo, que mi hija haya visto esa película, no va a cambiar por una sola película, ¿sí me está entendiendo? No va a cambiar mientras yo siga dedicado a instruirla, a guiarla en Dios, porque en algún momento va a ser una cosa, en algún momento va a ser otra, ¿no? Entonces, sí, lo que vamos a decidir, hermano, es no poner tropiezo u ocasión de caer a otro. Yo no puedo llegar y decir, ahorita lo estoy hablando así para que me entiendan, pero yo no puedo llegar y promover, ¿verdad? Hermanos, lleven a sus hijos a ver la película de Coco. Porque si yo lo promoviera así, ¿qué va a pasar? Algunos van a decir, no, pues sí, es que... y otros van a decir, ¿cómo es posible que el pastor? Sería algo equivocado.
Sería algo completamente equivocado que yo promoviera algo así. Dice, no puedo buscar poner tropiezo u ocasión de caer a mi hermano. Hay cosas, hermano, que podemos disfrutarlas dentro de los límites en nuestra libertad cristiana en privado. Por ejemplo, comerse un pan de muerto. Pero hay cosas que tenemos que tener cuidado con quién las hacemos, porque si hay alguien que le causa tropiezo, debo de evitarlas hacer por causa de él. No por causa de la libertad que yo tengo, ¿no? Sino por causa del otro. Le voy a dar otro ejemplo. Un domingo por la noche, quizá después del culto, usted invita a unas personas a su casa, pero algunas, la mitad de ellas no les gustan ciertos cantos, ciertos himnos. Entonces, aunque usted y la otra mitad estén de acuerdo, pues no va a poner, ¿verdad?, en esa reunión que usted hizo esos cantos. ¿Por qué? Porque los otros van a decir, no me gustan. Entonces, lo que usted va a hacer no va a incluir esos cantos o esos himnos en sus actividades sociales de esa noche, porque si no va a crear que un conflicto, ¿sí? Va a crear un conflicto ahí entre los hermanos, porque va a decir, bueno, ¿por qué están poniendo estos cantos? No me gustan a mí, ¿no? Porque sabe, aún en eso hay diversas situaciones. Hay algunos que dicen, a mí me gusta. Le voy a dar uno que llega a pasar, ¿no? Hay algunos géneros que causan controversia en la iglesia. Es una verdad. Voy a poner uno suavecillo para que no empiece ahí, aquí crear conflicto, ¿no? Está el mariachi, música vernácula, ¿no? Y hay canciones cristianas que usan música de mariachi. Hay algunos que dirán, a mí sí me gusta del que ahí en septiembre, que estamos muy mexicanos. Si a mí me gusta de repente escuchar ahí un disco que tengo, ¿no? Y otros dicen, ¿cómo es posible, no? ¿Sí me está entendiendo? Si bien yo podría decirle, no creo tal vez que en un culto de iglesia se debería de usar música mariachi, pero yo creo que hay una libertad. En tu casa, si a ti te gusta en algún momento escuchar una música con un mariachi cristiana, que sea teológica, que glorifica, por eso te digo, hay límites, ¿no? Que sea teológica, que glorifique a Dios, que hable de Cristo, que hable de la palabra, porque hay música con mariachi que es así, yo la he escuchado. Para tu devoción, para tu culto devocional personal, yo no te podría prohibir usarla, ni podría juzgarte. Pero si hay alguno, si a ti te gusta escucharla en septiembre y te pones tu sombrero, ¿no? Pero si tú sabes que al hermano, no hombre, va a decir, no, tú no eres cristiano. Ah, bueno, por él te quitas el sombrero, quitas tu disco, tal vez era de cassette todavía, ¿no? Porque algunos están en cassette, no, quitas tu cassette y no lo pones por causa de aquel, porque en Cristo también murió. Si uno empieza a salir, para unos el religioso que llevamos dentro, ¿por qué el pastor está hablando de mariachi? Es que es el religioso que llevamos dentro. Ahora recuerda, es una libertad que tiene límites, ¿sí? Cristo nos dio una libertad con límites, si no es un libertinaje. Pero dentro de esos límites hay cosas
que quedan para el culto racional de cada uno, dentro de ese límite. Algunos dentro de ese límite se van para un extremo y algunos se van para el otro, que era lo que sucedía aquí. Si bien Pablo les llama a los judíos cristianos que estaban en Roma, les llama a los débiles, porque ellos todavía estaban en ese proceso de entender la plenitud de la vida que Dios les había dado por medio del sacrificio de Cristo. Y decía, ellos no comen para la gloria de Dios, y otros comen para la gloria de Dios. Ambos son comprados por la sangre de Cristo. Son hermanos los unos de los otros. No se deben de juzgar y no se deben de menospreciar. Antes bien deben decidir no poner tropiezo u ocasión de caer para el otro. Es lo que te decía, hermano, si a ti te invitan un día a una iglesia donde te dicen, es que ahí van todas las mujeres de velo y de falda, aunque tú entiendas que el velo y la falda como tal no santifican, tú deberías de ir, hermana, a ese lugar con velo y con falda, y el hermano de traje y de corbata, porque normalmente es así. Por causa de ellos. Porque si no puedes poner tropiezo. Ahora, hay algunas cosas, por eso te decía, que tenemos que cuidar, ¿no? Si está en juego un principio importante, algo fundamental, uno no debe de guardar silencio al respecto. Pero en todas las circunstancias que haya, vamos a observar esta regla, hermano, y apréndasela bien. En las cosas esenciales, unidad. En las dudosas o diferentes, libertad. ¿Sí? En las cosas esenciales, unidad. En las dudosas, libertad. En todas las cosas, siempre actuar con una actitud caritativa. En las esenciales nos tenemos que unir. En las dudosas, recuerda, hay una libertad. Hay una libertad. Si bien, por ejemplo, algún hermano de otra iglesia, justamente con esto de la película, ¿no? Me dijo, yo sí llevé a mi hijo a verla. Me dije, ¿está bien? ¿Qué podría yo hacer, no? ¿Me voy a poner a juzgarlo? Si llego a ver en algún momento, no, que mi hermano ya se pasó más allá de la libertad, ¿no? Y lleva a ver a su hijo cosas de terror y tal vez en la sabiduría de Dios le diré, oye hermano, quisiera hablarte de algo, ¿no? Con un fundamento bíblico. Pero tendría que buscar ese fundamento, a ver si es algo que Dios prohíbe, ¿no? Pero si es algo que Dios prohíbe, ahorita vamos a hablar de otro, ¿no? Que también causa mucha controversia, ¿no? Pero mire, vamos a ver primero Lucas 17:1 para reforzar el no poner tropiezo a otros. Lucas 17:1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, dice, imposible es que no vengan tropiezos, dice, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor, dice, le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuidémonos, cuidado con esto.
tu libertad no puede ser causa de tropiezo a los otros. ¿Sí? Recuerda eso, hermano. Nuestra libertad en Cristo no puede ser causa de tropiezo para otras personas. Dice el verso 14 de Romanos: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada, dice, es inmundo en sí mismo. Dice, más para el que piensa que algo es inmundo, dice, para él lo es. Contexto inmediato, está hablando de qué? De los alimentos, ¿verdad? Porque si hablábamos en un contexto general, pues hay cosas que son inmundas. Pero está hablando de los alimentos y dice, en ese mismo contexto dice, yo sé y confío en el Señor, dice que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es inmundo, dice, para él lo es. Mire, con respecto a los alimentos, hermanos, si podemos tomar una perspectiva más madura de lo que Dios nos enseña, es, podemos comer de todo. Sí, podemos comer de todo. Con sabiduría, ¿verdad? Siempre dando gracias a Dios. Es decir, puedes ahorita saliendo de la iglesia e ir a comerte unos tacos de cochinita, sí. Unas carnitas, sí. En septiembre, un pan de muerto, sí. Yo esperando que todavía aquí no haya alguien que le cueste trabajo. Lo puedes hacer. ¿Puedes comerte un cóctel de camarones? Sí. Digo, pero siempre es algo, siempre están llegando o se están asociando con nosotros hermanos en la fe nuevos, ¿verdad? Y si en algún momento uno de esos hermanos te dice, no, es que yo he visto, yo creo que no es, bueno, lo que podemos entender aquí, no pongas tropiezo a él. Si él no come ese pan, no lo comas junto con él, por causa de él. Dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, dice, para él lo es. Vamos a ver dos textos que reafirman esto. Primera carta a Timoteo 4:4. Primera carta a Timoteo 4:4. Dice, porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Es bueno. Y nada es de desecharse si se toma ¿con qué? Con acción de gracias. Dice, porque por la palabra de Dios y por las oraciones es ¿qué? Santificado. No debería de haber conflicto en esto, por lo menos de nosotros. Ya se nos instruyó, ¿no? Si a otros les causa conflicto, ya sabes lo que tienes que hacer. Abstenerte. Mira, Tito 1:15. Tito 1:15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia, dice, están corrompidas. Es decir, hermano, la impureza no está en la comida como tal, sino en la persona que cuestiona si debe comerla o no. Le pongo otro ejemplo. ¿Qué si le dan algo a usted envinado? Si se lo come, ¿ya pecó? Era así como tal.
por lo que le den de envinado, o sea, eso no es el pecado como tal lo que está diciendo aquí. Pero si tú sientes, también está diciendo acá, si tú sientes, no es que creo que no es correcto, pues no te lo comas. ¿Sí me está entendiendo? Puede haber, mire, porque hay que tener como, pedirle sabiduría a Dios en esto. ¿Qué si es alguien que viene de haber dejado el vicio del alcohol? Dice, yo no, porque yo sé de dónde vengo. ¿Se vale? Lo está haciendo para Dios, ¿cierto? Se está absteniendo de ese alimento para Dios. Pero ¿qué si es alguien del otro lado que solamente entiende, bueno, es un pan, se usó, o algún alimento, se usó vino para esto? Es muy común, por ejemplo, que en las cenas navideñas, ¿no?, los pavos y todo eso se preparen con vino blanco, tal. Sí, en sí, porque esté envinado no me está haciendo pecar y lo puedo comer con libertad. Pero esa persona, si conoce a su hermano que viene de esta situación, pues dice, pues aunque me guste mucho prepararlo así, no lo voy a hacer por causa de él. Pablo lo dice y está hablando aquí en el verso 14, dándole hasta cierto punto la razón a los maduros. Dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, dice, para él lo es. La impureza no está en la comida. El pecado no está en la televisión, ni en el cine, ¿verdad? No sé, trato de recordar alguna otra situación que cree conflicto, pero muchas de las cosas no están en eso. Y hay, digo, y dentro de esa libertad cristiana, hermano, pues hay cosas que son del culto racional de cada persona. Pero dice el verso 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, esta palabra contristado es afligir o angustia. En verdad yo lo he visto, hay gente que le aflige ver a ciertas cosas, ¿no? Dice, bueno, tienes que andar en la ley del amor. Dice, no hagas, vamos a entenderlo así, que por algo secundario se pierda a alguien por quien Cristo también murió. Imagínense, yo le comento esto, como pastores es una carga bien fuerte esto. Porque normalmente a veces la gente te ve y toma como referencia. Y te digo, normalmente a mí me ha pasado, te encuentras cantidad de situaciones, ¿no? Como lo que yo le decía, de la celebración de la Navidad, ¿no? En todas las iglesias donde he estado, yo siempre he visto que hay puntos diferentes. Unos sí la quieren celebrar, otros no. ¿Sabes? A veces por lo que he optado en algunos lugares con respecto a lo que vemos, decimos, no, pues yo le digo a veces a Tania, no, pues no decoremos ni pongamos nada, porque a veces llegamos a invitar a algunos hermanos al hogar. Y para no estar preguntándole al hermano si le causa problemas si pongo unas lucecitas, en mi caso no, pues mejor no las pongo. Aunque tal vez, digo, no, yo así si lo digo abiertamente y no me importa. Pero luego, por ejemplo, Tania sí, luego me pregunta, como que ella sí quiere poner. Entonces uno tiene que ver qué es lo que está pasando.
Pero si yo veo que en algún lugar a donde vamos, no, pues la gran mayoría dice, no, es que nosotros creemos que no. Es algo que no está bien. Bueno, por eso decimos, no ponemos nada. Porque imagínense, por unas luces, que se vayan, por ejemplo, en este caso, entendiendo que se vayan hermanos de la congregación. O sea, aunque yo pueda entender, bueno, es un adorno, ¿no? Yo puedo pensarlo, no es un adorno, en sí no santifica ni hace menos mi casa, mi hogar, absolutamente nada, pero por eso voy a lograr que alguien, porque en Cristo murió, se pierda en algún momento, se aflija, se angustie. ¿Será correcto? Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Dice, porque el amor ¿qué? Cubrirá multitud de pecados. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ¿qué? Ferviente amor. A veces lo confundimos y leemos, ante todo, tener entre nosotros ferviente juicio. Andamos ahí como detectores, ¿no? No levantó esta semana el hermanito las manos. Yo creo que está en pecado, porque la semana pasada sí las levantó. ¿De qué te sirve hacer ese juicio? Tened entre vosotros ferviente amor, mejor ora por él. No sabes si está en una angustia, no sabes si está en una prueba. Ora por él. Ve y llévale una palabra de ánimo, no lo juzgues. Dice, el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Y esto no significa de encubrirnos unos a otros, sino que la actitud del corazón, cuando yo voy rectamente, con una actitud correcta, aún con mi hermano que me causó una falta, como Dios me ha llamado a tener ferviente amor, yo lo voy a perdonar. Y ese amor va a cubrir el pecado. ¿Sí me está entendiendo? Esto no es taparnos los unos a los otros. Porque si aún tengo que ir a exhortarlo, reprenderlo, lo voy a hacer considerándome a mí mismo. Voy a ir como diciendo, yo soy igual o peor de pecador que él. No voy a ir como juez, porque juez solamente Dios. Hay cosas, hermano, en verdad, yo se lo digo, dejemos de disputar por ellas. Yo se lo digo así, no creo, no he encontrado en la Biblia algo que le prohíba a usted celebrar Navidad. Tampoco encuentro algo que lo anime a hacerlo, ¿verdad? Porque tampoco podemos ir más allá, ¿no? Pero si usted y su familia quieren recordar, como le decía la semana pasada, que Cristo vino a esta tierra, que vivió justamente delante de Dios, que murió en una cruz por los pecados y que resucitó, y quiere tomar esa fecha, creo que tiene libertad. ¿Cuál es el límite? No va a poner a Santa Claus, ¿verdad? En su casa, porque me tocó ver ahí algunas celebraciones de cristianos.
Ay, la decoración y el Santa Claus por allá, y yo así, bueno, o sea, ¿cómo? O sea, ellos llegaron al otro punto, al otro límite, ¿no? Se saltaron la libertad. Digo, yo me he encontrado en la iglesia, era algo que le decía la semana pasada, algunos hermanos me dicen, nosotros no celebramos. Ah, qué bueno, hermano. Ahí yo les digo, pues a veces para qué, ¿no? Mucho gasto. Sí, no, ah, bueno. Y luego otros, nosotros sí celebramos. Ah, qué bueno, hermano. Celébrenlo, pero para la gloria de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué entrar en un conflicto? Y al rato, no, que vamos a hacer una asamblea, ¿no? A ver si podemos celebrar o no. Sabe que no se van a poner de acuerdo porque no hay algo que podamos llegar y que prohíba como tal. ¿Y qué sucede en esa asamblea? Pues la iglesia termina dividida, ¿no? Por no entender los principios. Dice aquí, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, se aflige o se angustia, ya no andas conforme al amor. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Mejor cada quien en su culto privado decida. Dice, no sea pues vituperado, dice, vuestro bien. Lo que está diciendo aquí es, no destruyas por tu comer a tu hermano, porque en Cristo murió. No permitas que lo que para ti es una cosa buena sea ocasión de caer, de calumnia, de división dentro de la iglesia. No lo permitas. Esto es pidiéndole sabiduría a Dios. No es aparentar, es vivir en la ley del amor. Son cosas muy diferentes. Es decir, yo se lo puedo decir, yo trato con varios de ustedes, yo los escucho y les pongo atención, y si yo veo que a alguno le causa un conflicto, bueno, yo ya sé que con ese hermano tengo que tener cuidado en este tema, ¿no? Le digo, no es que aparente y que, o sea, yo no puedo hacer algo que la Biblia prohíbe, pero hay cosas donde le digo, quedan estos puntos como abiertos a la libertad de cada quien. Entonces, si yo veo esto, digo, bueno, pues yo sé que con los hermanos no puedo invitarlos a comer unos tacos de carnitas, no puedo porque se van a... Pero veo que otros que sí. Entonces digo, con ellos me voy, ¿no? Pero no voy a... O sea, no por algo que yo entiendo. Y que ciertamente, porque Pablo lo está afirmando, ¿no? Que yo entiendo que si doy gracias... Lo puedo hacer, no por eso voy a poner tropiezo al otro. Es decir, bueno, deliberadamente lo voy a hacer para ver si tú ya entiendes que sí se puede. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Dice el verso 17, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, porque... el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo, hermano? Vamos a leer primeramente segunda carta a los Corintios 13:11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid, dice, en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
¿Qué está diciendo? Si lo tomamos con Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Quién es el que trae la paz a nuestras vidas? Dios. Lo que nos está diciendo a nosotros es que debemos de contribuir a que continúe esa paz entre nosotros. Sé que hay cosas, hermano, que son secundarias y que no son fundamentales. Dice aquí la comida y la bebida. ¿Qué con respecto a la bebida? Si yo le digo, hermano, ¿usted qué dice? ¿La Biblia prohíbe la bebida? Dice, unas sí y otras no. Por ejemplo, la bebida de vino. ¿La Biblia prohíbe beber vino? ¿Sí o no? Unos sí responden y otros dicen, no sé. Pero hay alguno que está esperando que diga que no prohíbe. Ahí estás mal. La Biblia prohíbe que nos embriaguemos. Y podemos entenderlo, ¿sabe? Si lo llevamos a un punto más claro es que estemos bajo la influencia del alcohol. ¿Sí? Y si lo llevamos a las cosas naturales de los hombres, usted sabe, aquí en México hay un programa que se llama el alcoholímetro, ¿sí? Si tú andas en la calle, a veces en la noche te paran y te dicen, a ver, por favor, ¿usted tomó? No, sí. ¿Cuántos tomó? No, pues no me acuerdo. A ver, venga, por favor, sóplele acá. Y ellos con un aparatito determinan cuánto alcohol hay, ¿no?, en tu sistema. Y según yo entiendo, igual me equivoco, pero solamente puedes a lo mucho tomar una copa. Porque si te tomas 2 o 3, ya aparece ahí con un índice que dice que tú ya estás bajo la ¿qué? La influencia. Aún el mundo te deja ver cuáles son límites. Si para el mundo 2 copas, dicen que ya estás bajo la influencia del alcohol, o sea que es una ley que no está por encima de la ley de Dios, ¿verdad? Bueno, ahí está tu límite. Porque ciertamente no te voy a mentir, la Biblia en ningún lado prohíbe que puedas tomar vino. Pero la Biblia dice que no puedes estar bajo la influencia. Y ya ante las leyes de los hombres, ya con 2 copas, si tú vas, te dicen tú ya estás bajo la influencia. Y eso es lo que la Biblia está prohibiendo. Pero dice, no vamos a entrar en problemas, dice, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia y paz, dice, y gozo en el Espíritu Santo. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, dice, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Dice, si tú te guías bajo el amor de Dios, bajo la paz de Dios, bajo la justicia de Dios, bajo el gozo en el Espíritu Santo, vas a servir a Dios dignamente, dice, y vas a ser aprobado por los demás, porque vas a vivir bajo la ley del amor. Es decir, vas a poder estar con los que no comen pan y con los que sí comen. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz, paz que Dios nos dio. Dice, ¿y a la qué? Y a la mutua edificación. Cuando habla esto es porque el apóstol Pablo está poniendo a la iglesia como un edificio viviente. Y dice que este edificio se tiene que edificar. Es decir, que se tiene que seguir levantando. Leíamos, dice, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
Recuerda, también la primera carta a los Corintios nos dice que cuidemos de que el ejercicio de nuestra libertad no se transforme en una piedra de tropiezo para otros. Es lo que está hablando aquí. Dice el verso 20 entonces: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Dice: todas las cosas a la verdad son limpias. Dice: pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, dice, o se debilite. ¿Qué pasa si en una reunión donde está toda la congregación se me ocurre a mí sacar una botella de vino y brindar? No lo voy a hacer, por eso lo estoy diciendo. ¿Será correcto? No. Por supuesto que no. Seguramente voy a hacer tropezar a más de uno. Por supuesto que no. Ahí me tendría que yo que abstener. Dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Imagínese que tal vez alguien que venga de un problema de alcoholismo me vea a mí tomando. ¿Se puede debilitar ahí en ese momento? Otros van a decir: no, bueno, pues es que entendemos. Y otros van a decir: ¿cómo es posible? No, sacrilegio en la iglesia. No es ni siquiera el lugar para eso. Digo, a veces cuando hablamos de libertad nos sentimos superiores. Y recuerda, la libertad no la has conseguido tú, te la ha dado Dios. Te la ha dado Dios. Recuerda lo que decía Pablo, primera carta a los Corintios 8:13. Dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Tu libertad, si podíamos entenderlo, tiene que estar sazonada con el amor hacia los otros. Dice el verso 22: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que tú crees en cuanto a estas cosas, guárdalo entre tú y Dios. ¿Sí? Es decir, es como si Pablo estuviese imaginando a un creyente fuerte, pero a uno que le encanta oírse a sí mismo, ¿no? Y sonara diciendo: yo insisto en mi libertad, y yo digo que no permitiré que nadie interfiera con esa libertad mía que yo tengo. Le está diciendo: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Lo que tú crees en cuanto a estas cosas de comida y bebida, dice, guárdalo entre tú y Dios. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, dice, es pecado. Aquí está hablando del creyente débil. Dice: si la persona no está segura de estar haciendo lo correcto, es decir, está vacilando,
Cuando come algo que en lo que está vacilando, dice, está siendo condenado. Porque ¿cuál es el problema? Si estamos diciendo que en sí la comida no trae nada a nosotros, lo que está, miren lo que dice, porque no lo hace con fe. Es decir, llega a un punto, si a un débil está ahí, todo el mundo está comiendo, pero ponen ahí un pan de esos, ¿no? Y todo el mundo está comiendo y dice, no, pero es que yo no sé, pero si en esa debilidad no tiene fe en Dios y lo toma y lo come nada más por agradar a los otros, ya está fallando. Digo, en la enseñanza lo que está llevando es a que todos lleguen a la madurez. Aquí la madurez de decir, no te puedes estar peleando por comida, por bebida, porque el reino de los cielos no es comida y bebida. Dice, pero el que duda sobre lo que come, dice, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, dice, es pecado. Por eso había una libertad. Si estos hermanos judíos cristianos no llegaban todavía a ese entendimiento, por eso les decía, déjales que no coman. Porque si comen creyendo que están haciendo mal, se están condenando a sí mismos. Esto es, no quieras cambiar a todos inmediatamente, lo que está diciendo. Si a ese hermano que está creciendo, el abstenerse de ciertas cosas, que tal vez ciertamente Dios no prohíbe como tal, lo lleva a afirmarse en Dios, déjalo que se abstenga. Ora por él. Tal vez en unos años llegue ese entendimiento, porque así es. Mire, ya para terminar, si yo le digo algo con respecto a esto, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, lo primero que nos dijeron fue con respecto a la música, ¿no? Y saben lo que nosotros, me acuerdo, fue mi mamá y yo, mis papás tenían discografías de todo, ¿no? De Luis Miguel, de no sé quién. Agarramos todo eso y lo juntamos y lo rompimos. Dijimos, es que entendemos que no podemos estar escuchando todo, ¿no? Pero llegaba tal vez en algún momento donde no podías convivir con ciertas personas y llegabas a su casa tal vez y tenías música porque decías que yo no puedo escuchar esto. Tal vez estabas yendo a un extremo, ¿no? Si bien entiendo que no podemos escuchar todo, hoy si yo entro a un restaurante donde hay música, pues ahí está la música. Digo, hay restaurantes que ponen música a otros, ¿verdad? O sea, uno normal me refiero, ¿no? Pues ahí está la música y no pasa nada. Y es más, podría en algún momento invitar a algunos hermanos, ¿no? Es que me gustó este restaurante, nada más les digo, pues es que ahí ponen música, ¿no? Pero ¿te hace algo la música como tal? No. Tal vez en un momento de mi vida yo decía, no, es que no puedo entrar a un lugar de esos, ¿no? Porque la Biblia dice, ¿no? En el Salmo 1, ¿no? Que no me puedo sentar en silla de escarnecedores. Y lo llevaba a un extremo que no era lo que Dios me estaba diciendo como tal. En ese momento que yo me abstenía de escuchar tal vez cualquier cosa de música secular, de música mundana, como le mencionamos, digo, era algo bueno en algún momento para mí. ¿Por qué? Porque yo me estaba queriendo apartar. Y si algún hermano más maduro me hubiera visto, lo que Dios le hubiera dicho es, déjalo. Es más, ni se te ocurra ponerle la radio cuando vayas con él, ¿no? Porque a veces ponen la radio y aunque sea de noticias, pero ponen una canción por ahí, ¿no? Y me ha tocado alguna vez estar con hermanos llevándolos en el carro y puse en la radio y sonó una canción y yo nada más veía como
Volteaba a ver, no, ¿se le va a cambiar o no? Y me di cuenta y dije, no, mejor la apago. ¿Sí? Dije, no voy a hacerlo caer por esto. Digo, estoy escuchando una estación de noticias, pero a veces ponen canciones, ¿no? Pero si lo entiendes, o sea, hay hermanos que dicen, no, es que no puede, ¿cómo el pastor pueda permitir escuchando ahí, ¿no? Eso en su coche, va su hija, ¿no? Atrás. Ah, bueno, por él dices, lo apago. Hay un límite, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que podamos escuchar música secular, pero si en yo de repente llego a escuchar algunas cosas, a mí me gusta mucho el jazz, pero no lleno mi ser de eso. Escucho una canción, la aprecio, me gustó la canción, se acabó. Pero no le estoy diciendo que yo estoy ahí llenando mi ser, ¿no?, de música del mundo, no. Pero en un entendimiento digo, bueno, en sí como tal, esto es música y nada más, ¿no? Ya lo que empieza a hacer uno con ella es donde empieza el problema. Pero hay muchas cosas, hermano, donde digo, entra dentro de esa libertad en la que Dios nos dio. Y lo que tenemos que hacer, no podemos estarnos juzgando ni menospreciando. Digo, si tú llegas a ver algo que un hermano está haciendo dentro de esa libertad que tú consideras que no es correcto, bueno, recuerda, hay cosas que son para ti nada más. Pero no vayas con juicio ante el otro. Claro, si lo ves ahí embriagándose, pues claro, ¿no? Pero aún así no vas a llegar con juicio. ¿Sí? Vas a llegar con amor, buscando restaurar su vida. Porque ¿de qué te sirve enjuiciarlo? No juzguemos, hermanos, sino amemos. A eso Dios nos ha llamado. Señor, te damos gracias. Sabemos que todos un día estaremos ante tu presencia y cada uno de nosotros daremos cuentas de nuestra vida. Te las daremos a ti, Señor. Permítenos, Señor, crecer en sabiduría, en carácter cristiano, dejar la religiosidad, dejar ese religioso, dejar ese juez que todos traemos. Ir a tu palabra, Señor, y que ella sea la que vaya guiando y dirigiendo nuestra vida. Que si bien sabemos tú eres un Dios de justicia, pero también eres un Dios de amor. Y ciertamente tú no eres un Dios que esté vigilante, como un policía ahí viendo qué hacemos o qué no. Tú eres un Dios santo, tú eres el Dios de verdad, tú eres el Dios de misericordia, tú eres el Dios de amor, tú fuiste el que nos diste la vida, tú fuiste el que nos salvaste. Tú eres el que nos ha dado esa libertad, tú eres el que nos ha dado ese amor inconmensurable. Te pedimos, Señor, aunque nunca será a plenitud, pero poder conocerte cada vez más. Poder meditar en tu palabra, en tus mandamientos, Señor, y poder verte ahí. Y poder ver lo que tú quieres en nosotros. Pero Señor, que no prevalezca ese espíritu juicioso, ese corazón soberbio, sino que prevalezca un espíritu afable, lleno de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad.
y que aprendamos a amarnos en el amor que tú nos has dado. Que no nos enseñoremos los unos de los otros, que no pensemos que somos mejores que los otros porque hacemos o no hacemos tales cosas, sino que veamos la obra que haces en nosotros y la obra que haces en los demás. Y que sigamos el vínculo de la paz, el amor, y que todo lo que venga para el otro de nosotros sea para edificarle, para bendecirle, para consolarlo, para afirmarle, para tu gloria, mi Dios. Danos esa sabiduría, danos ese entendimiento. Que entendamos que tenemos que despojarnos de nosotros mismos, entregarte nuestra vida y servirte. Que no somos mejores, que tú eres el que está haciendo la obra en nosotros y que queremos ser instrumentos de gloria para ti. Ayúdanos, Señor, guíanos, danos sabiduría para estar unidos como un cuerpo y darte la gloria a ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.